calurosa tarde y, bueno, para los que venimos ahora del sur de la ciudad, gracias a Dios que en este lado no nos gusta correr en domingo, ¿verdad? Porque nos gusta venir a la iglesia. Porque allá a todos les gusta correr, cierran todas las calles y es imposible salir, ¿no? Entonces, gracias a Dios que también me permitió llegar aquí. Y es para mí siempre un gozo poder exponer la palabra. Y esta tarde hablo acerca de esta parábola en especial, porque para mí las parábolas, el poder escuchar la enseñanza de Jesús es lo más valioso. Y entonces tenemos aquí una sección de parábolas. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo enseñaba con parábolas? Y tiene un motivo, tiene un propósito. Recuerden que hay una sección en la Biblia también donde podemos encontrar que está el Sermón del Monte, ¿no? Y es un sermón muy popular en el Evangelio, ¿no? Es algo que nosotros leemos y tiene mucho sentido para nuestras vidas como cristianos y es la palabra, es la presentación de Jesucristo. Pero también tenemos aquí esta sección de parábolas. Y las parábolas, déjenme decirles que es como esta enseñanza, estos proverbios, ¿no? Y algunos lo definen también como el medir, ¿no? ¿Y qué es lo que se tiene que medir? Y esto es lo que el Señor Jesús nos quiere presentar hoy en día. Me encanta esta parábola o esta serie de parábolas porque Jesucristo está enseñando de una manera bien diferente el Evangelio, ¿no? Está enseñando de una manera muy diferente estas palabras y algunos dicen que quienes estaban escuchando esto, la mayoría eran gentiles, también unos que otros judíos. Pero recordemos, o quiero contarles, que al principio de este capítulo 13 nos dice que Jesucristo pues no estaba en una iglesia tan bonita como esta, no estaba en una sinagoga, no estaba en un púlpito, ¿no? Reluciente. Jesucristo estaba enseñando en la playa, ¿no? Últimamente estas semanas que hemos tenido calor de playa, pero pues nos falta el mar nada más, ¿no? Para disfrutarlo. Imagínense, Jesucristo estaba ahí en la orilla del mar y no estaba en un púlpito, estaba sobre una barca. Entonces me encanta porque Jesucristo estaba rompiendo como que todo lo tradicional, ¿no? Y a veces como jóvenes, como que eso es algo que nos hace sentirnos identificados, ¿no? Y nos llama la atención. Entonces aquí tenemos a Jesucristo, un hombre que aparte había sido como no tan bien recibido en las sinagogas. Pero lo increíble es que Jesucristo dice, pues está bien, si no me quieren ahí, hay más lugares para predicar. Y tenía el púlpito más grande del mundo, la creación de su Padre. Y dijo, aquí voy a predicar el día de hoy. Entonces imagínense esta postal, ¿no? Jesucristo frente a nosotros, encima de una balsa, al fondo el mar, ¿no? Pero también, déjenme decirles que la playa o el mar, como la conocemos, es muy diferente a como Jesús estaba, ¿no? No había palapas, no había quien te llevara tus camarones hasta donde estabas para escuchar a Jesús, no había como una sombra. Entonces, tal vez había mosquitos, ¿no? Mucho calor, estaba algo incómodo. Y aparte Jesucristo no tenía un altavoz, un micrófono para que lo escucharan todos, pero es la voz del Señor y la voz del Señor retumba a todas partes. Entonces los que estaban escuchando ese mensaje, ¿se imaginan qué bendecidos estaban siendo en ese momento? Las palabras de Jesús, sus enseñanzas, un mensaje nuevo, se estaban cumpliendo las profecías. Y es así como Jesucristo, ¿no? Nos está enseñando hoy a través de las parábolas. Y las parábolas tienen una función bien importante. ¿A cuántos de nosotros no nos gustan las historias? ¿No? El poder escucharlas y recordarlas y asimilarlas y poder también nosotros recordarlas en algún momento en específico. Este es un fin que tienen las parábolas también. No solamente fue algo como una coincidencia o porque se le ocurrió al Señor Jesús en ese momento, porque todo lo que hace Jesús, todo lo que hace Dios, tiene un propósito, tiene un fin. Y nosotros tenemos que descansar en eso, en que lo que el Señor nos da tiene un propósito y tiene un fin. Entonces, imagínense, estas parábolas, estas enseñanzas, estos proverbios, era algo que a los judíos tal vez les costaba un poco de trabajo entender, sobre todo aquellos que no estaban tan inmersos en ir a las sinagogas y escuchar de la palabra de Dios. Imagínense a un gentil. Aún más difícil. ¿Se acuerdan las primeras veces que venían a la iglesia y era como, ¿y qué dijo el pastor? No sé, pero bien, ¿no?
Porque al principio tal vez nos cuesta difícil, o cuando leemos nuestra Biblia por primera vez, hay cosas que a veces nos cuesta comprender y tenemos que estudiar y tenemos que ir más al fondo para saber qué es lo que el Señor nos quiere decir. Pero ahí está Jesús presentando algo bien especial, el reino de los cielos. Y eso es lo que tiene que ver esta sección de parábolas con nosotros o con el mensaje que estamos viendo el día de hoy, el reino de los cielos. Jesucristo está trayendo eso hoy a los oídos y a la presencia de aquellos que tal vez jamás pensaron que tenían un acceso a algo que tuviera que ver con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque, si recuerdan, las playas, ¿no? También se utilizaban para que ellos pudieran ser lavados para acceder al templo, ¿no? Si habían hecho como alguna falta, habían sido, ya no habían sido purificados, ellos necesitaban ir a esta playa a lavarse para poder acceder. Era un mandato de la ley judía. Entonces imagínense que de pronto está ahí alguien que está predicando y es como, ¿y por qué nos predicas aquí? ¿No? Nos puedes ir a predicar a la sinagoga o a algún otro lugar. Pero Jesús lo hace en ese momento y tiene una gran enseñanza. Porque ya les había hablado acerca de otras parábolas. Y también los discípulos, si nos vamos un poquito antes, tiene un propósito el que nosotros podamos escuchar estas parábolas. Porque dice versículo 10, si pueden seguirme con la vista. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas con parábolas? Jesucristo les dice lo siguiente, porque a vosotros os he dado a conocer o a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, ¿no? Y aquí tenemos la profecía, que es lo que está citando Jesucristo también. Y en el versículo 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Se imaginan entonces la cara de los discípulos a escuchar esto de el mensaje que tú nos estás dando? Realmente es un privilegio poder escucharlo. Y hoy, iglesia, también es un privilegio poder leer estas palabras de Jesús, de saber que lo que Él está diciendo en nuestras vidas es algo que sí o sí tenemos que escuchar y tenemos que ver. Y si no, ahorita nos arreglamos. Pero dice la palabra de Jesús más adelante, ahora sí en los versículos que estamos el día de hoy estudiando. Versículo 31. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Me gusta mucho esta porción, porque lo que nos está diciendo Jesucristo aquí es que Él nos está mostrando, Él nos está trayendo, nos está presentando un mensaje. Y cuando alguien nos presenta, cuando Jesús nos está, o Dios nos está dando algo, lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Él, como hijos de Dios, es tomarlo, ¿no? Pero muchas veces no damos ese paso. Vemos las Escrituras, vemos sus promesas, vemos lo que el Señor nos da, y es como, pues ahí está muy bien. Y eso nos convierte en automático a ser personas que pueden ver, sí, ¿no? Lo vemos, pero no lo estamos llevando a cabo en nuestras vidas, no lo estamos viviendo, ¿no? Podemos oír palabras y palabras, ahora que están de moda podcasts, ¿no? Videos en redes sociales de predicaciones, de mensajes de la palabra de Dios, y a veces solamente los ponemos para llenar el vacío y el silencio en nuestras casas, en nuestro coche, en el tráfico. ¿Y cuánto de eso lo llevamos a nuestras vidas? Entonces, teniendo esta presentación que nos da Jesús, nos está presentando el reino de los cielos como con un grano de mostaza, ¿no? No sé si ustedes han buscado, ¿no? O han visto un grano de mostaza. Y es algo súper pequeño, ¿no? Es algo a veces como casi no visible si estamos muy lejos. Un grano de mostaza
que es algo que se conocía en el pueblo judío como la semilla más pequeña. Obviamente, ahora, ¿no? Con todo lo demás que conocemos, sabemos que hay semillas aún más chiquitas. Pero imagínense, para el pueblo de Israel, esa era la semilla más pequeña que conocían. Y algunos, tal vez racionalmente, decían, ¿cómo se puede convertir eso en un árbol? Porque también déjenme decirles que en el mundo una semilla de mostaza no crece demasiado, no es algo que sea tan frondoso como Jesús nos lo quiere explicar el día de hoy. Tiene una figura, lo que nos plantea hoy Jesús, que de verdad rompe las barreras de nuestra mente y de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Porque a veces si no es como razón, si no es como nosotros queremos verlo, entonces es como, no, es que no puede pasar de esa manera, ¿no? Las cosas crecen hasta aquí y no va a dar más. Pero Jesús va mucho más allá de eso. Dice el versículo 32, el cual, a la verdad, es a la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Muchas veces esta palabra la relacionamos con la fe que nosotros podemos hacer crecer en nuestras vidas, ¿no? Con la fe que nosotros podemos hacer como mover montañas, ¿no? Dice un himno, el poder creer en algo, ¿no? Y es como, pues porque tengo fe se va a cumplir. Y si no se cumplió, ¿no tenías fe? Pues no, déjame decirte que ahí va una parte bien importante. Lo que nos está hablando hoy el Señor de esta semilla de mostaza es acerca del reino. Y en ese reino ha crecido tanto después de 2000 años que aquí estamos nosotros, sentados escuchando la palabra del Señor, y ni una pandemia, ni las persecuciones, ni nada ha podido terminar con esta hortaliza, ¿no? Si la queremos ver así. Sí o sí, el propósito del Señor se está cumpliendo. Recuerdan que antes de la pandemia, más bien durante la pandemia, muchos decían que las iglesias ahora sí iban a morir, ¿no? Porque ¿dónde iba a estar Dios? ¿Dónde nos íbamos a congregar? Los pastores ya no iban a querer hacer esto porque tal vez los contrataban haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, tal vez pensaban que la iglesia iba a desaparecer, ¿no? Pero pudimos ver que el Señor, de una u otra forma, abrió los cielos, ¿no? Abrió las mentes de muchos también y dijo, no, vamos a seguir haciendo iglesia de una o de otra manera. Hoy la mayoría de las iglesias están en Facebook y en YouTube, cuando no sé si recuerdan que al principio muchos nos decían que era del diablo, ¿no? Si no se metan. Pero incluso en eso, el Señor puede llegar y convertirlo en algo de bendición. Y entonces podemos ver que esta parábola en específico nos está hablando acerca del reino del Señor. Y ese reino, ahí es donde nosotros estamos, nosotros participando hoy en día. No quiero decir con esto que nosotros no podemos tener en práctica esta fe o depositar nuestra fe en el Señor, porque por supuesto Él es el que la va a hacer crecer, el Señor la riega, el Señor la mantiene, el Señor le da sombra en el momento exacto, también le da el calor necesario, y va floreciendo y floreciendo y floreciendo. Y justamente se está dando a cabo lo que dice al final de este versículo. Dice, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Cualquiera que venga al Evangelio del Señor por necesidad, para encontrar ese amor que nunca ha tenido, para llenar esos vacíos que nunca fueron llenados con otras cosas, ¿no creen que entonces se cumple esta profecía de que pueden venir todos los que los necesiten a venir a tomar ese descanso, a tomar ese alimento del árbol, a tomar ese descanso, esa sombra? Por supuesto, el Señor ha hecho crecer este árbol porque es su reino, porque es lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas, venir a Él, ¿no? Venir a este lugar donde Él ha hecho crecer de algo tan pequeño, con Jesucristo y 12 discípulos, a algo tan grande. Por supuesto que todavía no se lleva el Evangelio del Señor a todas las naciones. Hay algunos misioneros, hay algunos valientes de la fe que van a esos lugares a donde muchos de nosotros tal vez ni nos imaginamos o tal vez ni siquiera nos gustaría ir.
Pero el Señor mueve corazones y hace que se cumpla sí o sí su palabra de llevar esta palabra a todo el mundo. Entonces, este árbol, hermanos, sigue creciendo aún más y más y más si queremos verlo así. En algún momento va a cubrirlo absolutamente todo. Pero esta tarea se va a ver totalmente completa, ¿no? O este árbol va a dejar de crecer, si queremos verlo de esta manera, cuando nuestro Señor Jesús regrese. Y en ese momento podemos decir, gracias Padre por permitirme estar aquí contigo, ¿no? Y vamos a acceder entonces al reino de los cielos. Jesucristo, ¿no? Nos menciona todavía más adelante, versículo 34, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesucristo está aquí cumpliendo también una palabra dada antes. Y es Jesucristo el que cumple la ley por completo, ¿no? Estamos de acuerdo en eso todos. Jesucristo es el único que pudo hacerlo. Y es Jesucristo el único que podría recordar lo que decían los salmistas, lo que venía en el Antiguo Testamento. El día de hoy, hermanos, cuando Jesucristo nos habla de tener un cuidado con lo que nosotros observamos, con lo que escuchamos, el día de hoy el mensaje es, si hay algo que está interrumpiendo nuestra fe en el Señor, en el reino de los cielos, que porque se va a acabar el mundo antes, que porque van a venir los ovnis, que porque no sé qué, va a venir otra pandemia, eso no va a pasar. Si nosotros descansamos en que el Señor va a volver y va a regresar, eso es lo que va a pasar. Si los discípulos pudieron ver grandes obras de su Maestro, sanando, predicando, liberándolos de sus pecados, y creyeron y dieron ese mensaje toda su vida, ¿por qué nosotros el día de hoy no vamos a predicar de su palabra? No vamos a creerla y no vamos a nosotros a también vivirla. Si el día de hoy, ¿no? Alguno de nosotros dice, la verdad reconozco que pues he venido, pero la verdad no he escuchado nada, déjame decirles que el Señor quiere, por favor, abrir nuestros oídos, ¿no? Abrir nuestros oídos espirituales, escuchar de su palabra y creerla. Si nosotros no hemos visto absolutamente nada, solamente hemos visto letras y oraciones y versos en nuestra palabra, en la Biblia, el Señor el día de hoy quiere decir que hay un mensaje aún más profundo dentro de todo eso. Y si hemos sido ciegos en todo este momento, el Señor también puede quitarnos esa ceguera de nosotros. Y un ejemplo bien fácil de eso es con Pablo. Recuerdan que él conocía las escrituras al derecho y al revés, y persiguió cristianos, asesinó cristianos, y de pronto un día el Señor tuvo un encuentro con él y dice que quedó ciego, y después cuando él recobra la vista fue como si se le hubieran caído 2 escamas de sus ojos y se quitó el velo, ¿no? Había un velo que no lo dejaba ver absolutamente el evangelio de Jesús y su amor. Eso también podría pasar con nosotros. Podríamos estar súper seguros de que no sabemos todo, de que conocemos las escrituras, pero ¿conocemos realmente la voluntad del Señor? Y podemos estar años, podemos estar días, podemos estar mucho tiempo. Pero si nosotros no vamos más allá o a lo que el Señor nos pide para que se cumpla su propósito para el reino, entonces, ¿qué estamos haciendo? El día de hoy me gustaría que oráramos al final y de verdad, ¿no? Si podemos reconocer en nuestro corazón que no hemos sido hermanos o hermanas que hemos llevado a la práctica las palabras del Señor, su evangelio, hoy es una muy buena oportunidad. También si hay alguien aquí que no conocía de Jesucristo, no conocía de su evangelio, bienvenido a la casa del Señor, porque el Señor le abre las puertas a todos aquellos que necesitan de Él. Y el Señor conoce a su iglesia, conoce a los que va a llamar, conoce a los que nos ha llamado el día de hoy y conoce a los que ha llamado antes y ya han partido. No nos cerremos las puertas de nuestra iglesia
para aquellos que necesitan de esa semilla de mostaza para que en algún momento haga un gran fruto, haga una gran hortaliza y un gran árbol y vengan a descansar ahí, en la sombra del Señor. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias por esta tarde, Señor, que nos permites tener un tiempo juntos como hermanos, Señor. Padre, sin duda tu palabra es viva y eficaz. Y como es viva y eficaz, Señor, queremos llevar eso a nuestro corazón y llevar eso a nuestra vida diaria. Señor, sin duda hay hermanos allá afuera que necesitan de tu palabra, de tu evangelio, de tu testimonio, Señor, de lo que tú haces en nuestras vidas. Y hoy queremos ser hombres y mujeres que, si están observando, queremos observar bien cómo tú actúas, Señor, en medio de todo. Queremos ser también hijos tuyos, Señor, que escuchan tu voz, que escuchan tu palabra, que escuchamos tu llamado, Señor, y que escuchamos también la dirección que tú quieres para tu iglesia, Señor. Padre, un día regresarás y todo se cumplirá. Un día tú regresarás y todo estará completo, Señor. Un día regresarás y todo, Señor, todo ese amor, toda esa espera, todo lo que en algún momento, Señor, teníamos dudas, se disiparán, Señor, y podremos estar contigo alabándote, Señor, toda la eternidad. Señor, el día de hoy, si alguno de nuestros hermanos te ha reconocido como su Señor y Salvador, Padre, que se vaya hoy totalmente libre, Padre, porque tú perdonas las fallas, los pecados cuando venimos arrepentidos a ti, Señor. Dales esa oportunidad, Señor, a nuestros hermanos que tengan un momento para arrepentirse, Señor, para poner su vida en orden. Y si hoy tenemos a alguien en mente, Padre, que quisiéramos y anhelamos que conocieran de ti, Señor, de tu palabra, de nuestro amigo Jesús, como dice también tu palabra, Señor, te rogamos para que seas tú el que toque sus corazones, Señor. Seas tú, Padre, el que le permitas ver que la verdad está en ti, no en otra cosa, y que Jesucristo es el único acceso al Padre, al Dios creador, al Dios verdadero. Gracias, Padre, y permítenos que ver cómo esta semilla, Señor, crece más y más, y que muchos puedan venir a ti buscándote sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.